Bienvenidos a Logistic Lab, un espacio donde exploraremos cómo la innovación está transformando el mundo de los negocios, la logística y el comercio internacional. Hoy hablaremos de un tema clave para el futuro, como la tecnología está redefiniendo la sostenibilidad en la cadena de suministro. Porque la pregunta ya no es si la logística puede ser sostenible, sino qué tan rápido puede transformarse para lograrlo. Hoy en día, uno de los grandes problemas en la logística es algo que parece invisible, pero tiene un enorme impacto: los camiones que viajan vacíos. Totalmente, es lo que podríamos llamar el aire más caro del mundo, porque se están moviendo vehículos sin carga, consumiendo combustible, tiempo y recursos sin generar valor. Y lo más preocupante es que esto pasa muy a menudo. Se estima que entre el 20% y el 50% de los kilómetros recorridos son con la bodega vacía, especialmente en los trayectos de vuelta. Eso implica más emisiones de CO2, más tráfico y, en general, un uso muy ineficiente de los recursos. Aquí es donde entra la solución, la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Gracias a los algoritmos de optimización de rutas, se puede analizar en tiempo real variables como el tráfico, la ubicación de los vehículos, la disponibilidad de carga y los destinos. Esto permite reorganizar rutas dinámicamente y evitar trayectos vacíos, creando secuencias de paradas mucho más eficientes. El objetivo principal es minimizar la distancia recorrida, reducir el tiempo de conducción y optimizar el uso de vehículos. En el fondo, hablamos de encontrar el camino más corto visitando cada punto una vez y regresando al inicio. Sí, y ahí la inteligencia artificial es la clave, porque puede resolver este tipo de problemas complejos de forma mucho más eficiente que los métodos tradicionales. Pero para que funcione bien es fundamental entrenar estas IAs, para que reconozcan patrones y se adapten a diferentes situaciones. Y esto se traduce en mayor productividad y en una mejor gestión de los recursos. Otra solución importante es el análisis predictivo. Aquí la IA utiliza datos históricos y las tendencias para prever la demanda futura. Esto permite anticiparse y evitar mover productos que no se van a vender o que aún no se necesitan. Además, ayuda a optimizar el almacenamiento. Si sabes que un producto no se venderá en una región, pues puedes evitar enviarlo y almacenarlo innecesariamente. Y eso también reduce el consumo energético en los almacenes. Claro, menos necesidad de refrigeración, iluminación y mantenimiento. También mejora la coordinación entre oferta y demanda en toda la cadena de suministro, lo que significa menos urgencias de última hora y una planificación mucho más eficiente. En conjunto, todo esto transforma la logística. Pasamos de un modelo reactivo a uno inteligente y anticipativo, reduciendo tanto el impacto ambiental como el desperdicio de recursos. Porque al final, menos movimiento innecesario significa menos transporte, menos almacenamiento y una menor huella de carbono. Vale, entonces los algoritmos de la IA y todo el Big Data del que hablamos antes son, en el fondo, como el cerebro de toda la operación. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo pasamos de estos datos a algo real, físico y además sostenible? Total, porque una cosa es tener mucha información y otra muy distinta usarla bien. Y ahí es donde entran herramientas que permiten simular y monitorizar lo que pasa en la logística. Exacto. La primera clave aquí es el Digital Twin, o gemelo digital. Básicamente, si el Big Data te da los datos, el gemelo digital es como un laboratorio virtual donde puedes probarlo todo. Sí. Imagina tener una copia idéntica de toda tu cadena de suministro, pero en digital. Una réplica completa donde puedes experimentar sin miedo a equivocarte. Claro, y eso cambia muchísimo las reglas del juego, porque antes probar una ruta nueva implica mover camiones y gastar combustible. Y asumir costes y emisiones desde el minuto 1. Ahora no. Ahora puedes simular primero, puedes ver qué pasa si cambia la demanda, si hay retrasos, si sube el volumen. Y elegir la opción que tenga menor impacto ambiental antes de hacer nada en el mundo real. Pero ojo, que la sostenibilidad no está solo en el software, también está en cómo diseñamos los espacios físicos. Ahí entran las llamadas dark warehouses o almacenes ciegos.
Que el nombre suena un poco raro, pero tiene sentido. Puede funcionar prácticamente a oscuras. Porque están completamente automatizados. Son robots los que mueven, clasifican y gestionan la mercancía. Y eso elimina muchas necesidades básicas: luz constante, calefacción, aire acondicionado. Con lo cual, el ahorro energético es enorme. Pero es que además hay otra ventaja importante. El espacio, ¿no? Exacto. Como no hay personas moviéndose, puedes diseñar el almacén de forma mucho más eficiente. Pasillos más estrechos. Y al final necesitas menos superficie para hacer lo mismo. Menos suelo industrial, menos consumo energético. Todo suma. Y luego está la otra pieza clave, los sentidos del sistema. Exacto. Y aquí entra el IoT, el Internet de las Cosas. Básicamente, sensores por todas partes. Sensores que miden temperatura, humedad, con una precisión brutal. Esto es especialmente importante en productos sensibles, como alimentos o medicamentos. Porque antes sí se rompía la cadena de frío. Se perdía todo. Toneladas de producto a la basura. Y eso no es solo una pérdida económica, es también un problema ético y ambiental enorme. Con el IoT, en cambio, si algo va mal, por ejemplo, sube 1 grado la temperatura, el sistema lo detecta al instante. Y puedes actuar en segundos antes de que el producto se estropee. Al final no solo optimiza recursos, sino que reduces directamente el desperdicio. Y aseguras que lo que transportas llegue en buenas condiciones. Pero claro, incluso haciendo todo esto bien, todavía nos queda la parte más complicada. El famoso último tramo. La última milla. ¿Cómo llevamos este producto hasta la puerta de la casa de forma sostenible? Esa es la pregunta del millón. Y para responderte con honestidad, es el tramo más difícil de todos. Estamos hablando de la última milla. Este trayecto final desde el almacén urbano hasta tu felpudo. Aunque parece el paso más sencillo, porque es el más corto, en realidad es el que más contamina y el que más costes genera para las empresas. Es curioso, ¿no? Hemos optimizado rutas transcontinentales con inteligencia artificial, pero fallamos cuando el paquete está solo a 3 calles de su destino. Exacto. El problema principal es lo que yo llamo la paradoja del e-commerce moderno. Como consumidores, nos hemos vuelto extremadamente exigentes. Queremos el producto en la puerta en menos de 24 horas. Pero, logísticamente, esa inmediatez es el enemigo número 1 de la sostenibilidad. Explícanos eso un poco más. ¿Por qué la rapidez contamina tanto? Imagínalo así. Para que un paquete llegue ya mismo, no podemos esperar a que la furgoneta esté llena. Sale a medio gas, haciendo rutas fragmentadas por toda la ciudad. Es como si cada uno de nosotros pidiera un taxi individual para una caja de zapatos. Hay más vehículos en la calle, más atascos y, por tanto, muchas más emisiones por cada entrega. Entonces, ¿estamos condenados a elegir entre comodidad o planeta? No necesariamente, pero el sistema tiene que mutar. La primera gran pieza de este rompecabezas es la electrificación. Las furgonetas eléctricas ya no son ciencia ficción. Son una realidad necesaria en los centros urbanos, porque no emiten CO2 localmente y reducen drásticamente la contaminación acústica. Pero un vehículo eléctrico sigue ocupando espacio. Si metemos 1000 furgonetas eléctricas en el centro de Madrid o Barcelona, el tráfico seguirá siendo un caos. Diste en el clavo, porque la furgoneta eléctrica no sirve de nada si no tiene una red de apoyo, los famosos microhubs urbanos. Son pequeños almacenes de proximidad, casi invisibles, situados dentro de los barrios. Permiten que el reparto se haga en bicicletas de carga o incluso a pie, reduciendo los kilómetros recorridos y liberando las calles de grandes vehículos. Entonces no podemos hablar del futuro sin mencionar lo que todos vemos en los videos de YouTube. ¿Qué pasa con los drones y los robots autónomos? Aquí es donde me pongo el sombrero de escéptico saludable. Es muy fácil hacer un vídeo brutal de un dron aterrizando en un jardín perfecto en California. Pero, ¿qué pasa con los bloques de pisos de nuestras ciudades? ¿Qué pasa si llueve
si hay viento fuerte o si un sensor confunde un árbol con un aterrizaje. Supongo que la regulación también es un freno importante. Gigantesco. La seguridad aérea y la ocupación de las aceras por robots son temas legales muy complejos. No digo que no existan, pero no son la solución mágica inmediata. Deben ser herramientas específicas para zonas concretas, no un sustituto total del factor humano. Hay otro punto que mencionas en tu parte que me parece fascinante, el blockchain. A veces suena a término de criptomonedas, pero ¿cómo ayuda esto a que mi paquete sea más verde? Es la herramienta definitiva contra el greenwashing. El blockchain es principalmente un libro de registro que nadie puede borrar ni modificar. Si una empresa te dice que tu envío es 0 emisiones, el blockchain permite rastrear cada paso. ¿Fue realmente un vehículo eléctrico, por ejemplo? ¿O se usó energía renovable en el almacén? El código no miente. O sea, que no nos da el poder de elegir basándonos en datos reales, no en promesas de marketing. Efectivamente, esa transparencia obliga a toda la cadena a ser honesta. Al final, la última milla es el punto de choque entre lo que deseamos y lo que el planeta puede soportar. Pero si combinamos microhubs, vehículos limpios y una trazabilidad real, podemos pasar de un sistema reactivo a uno responsable. Es impresionante ver cómo todo conecta. Empezamos hablando de datos e IA en el cerebro de la operación y terminamos con el código que certifica la entrega en casa. Es que la tecnología, bien usada, es la que nos va a permitir seguir disfrutando de las ventajas del comercio global sin que el precio sea el futuro del entorno. No es el fin del e-commerce, es su evolución necesaria hacia lo verde. Bueno, pues con esta visión del futuro cerramos el bloque del día de hoy. José, tú cuéntanos si tienes una reflexión final para nosotros, ¿verdad? Sí. Durante mucho tiempo se ha pensado que la sostenibilidad era un coste añadido para las empresas, pero hoy en día eso ha cambiado completamente. Ser sostenible no es solo una responsabilidad, es una ventaja competitiva. Por eso quien no apueste por ser verde probablemente se quedará fuera del mercado. Y con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos.